Te decíamos que hoy es una edición especial dedicada a celebrar nada menos que la ciencia joven, algo de lo más preciado que tenemos en el país. Por eso este encuentro con la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se llama Ciencia en Marcha, un encuentro con los jóvenes talentos premiados con la Academia, porque precisamente hoy vamos a tener la ocasión de conocer y de saber en qué trabajan quienes recibieron el premio que todos los años dedica la Academia a la Ciencia Joven. Y para contarnos un poquito de qué se trata, tenemos a la alma mater de estos encuentros, a la doctora Gloria Dubner. Estás muteada, Gloria. Tanto me ocupé. Ay, Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como explicó Nora, este es un encuentro muy especial porque justamente los premios estímulo que otorga cada año la Academia están dirigidos a los jóvenes que se destacan en distintas disciplinas de la ciencia. Es, es para varones menores de 40 años y mujeres madres hasta 42 años. El nombre estímulo no es casual, es justamente la intención de la academia que este reconocimiento actúe como un estímulo a sus carreras, una forma de reconocer que están trabajando muy bien, que se los estimula a seguir con ese empeño, pero no solo para estos jóvenes premiados, que actúe como estímulo para los demás, para los que los siguen, para los que ustedes están ayudando a formar, que en un momento en que tal vez está puesto en discusión los valores de la ciencia y la investigación en nuestro país, que se enteren que hay gente que entiende de lo que están haciendo, los reconoce y los premia, que han sido reconocidos y premiados, fueron propuestos en sus respectivas instituciones por gente que valora el trabajo que hacen, y en la academia fueron analizados los antecedentes y les aclaro que compitieron con candidatos muy valiosos. Por suerte, Argentina cuenta con muchos jóvenes muy valiosos en la ciencia y se los ha reconocido este año. Entonces, yo creo que es para nosotros, no solo para ustedes, para nosotros desde la academia, es una celebración entregar estos premios. Hay gente que identifica lo que ustedes están haciendo, lo ve, lo valora, lo analiza, los reconoce y espera que eso actúe de estímulo para seguir produciendo y trabajando en sus carreras con el empeño y el éxito con el que lo vienen haciendo. Así que bienvenidos, es un honor premiarlos y los vamos a escuchar. Son muchas disciplinas, acá hay físicos, astrónomos, matemáticos, geólogos, químicos, ingenieros, biólogos, y, y les damos la bienvenida a todos y los vamos a escuchar. muchas gracias, Gloria. Como decía la doctora Dubner, esto va a ser un sobrevuelo por disciplinas absolutamente diferentes y nos vamos a tener un pantallazo de algunos de los temas en los que la Argentina se está destacando, no solo por sus investigadores ya consagrados, sino por los jóvenes talentos. Eh, Vamos a empezar por una doctora en física por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, FAMAF. Su nombre, Silvina Limandri. Ella es actualmente investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Física Enrique Gaviola y profesora adjunta en la FAMAP. Su labor se centra en el área de espectroscopía atómica, especialmente en el estudio de la interacción de la radiación con la materia y en la aplicación de técnicas afines para la caracterización de materiales.
Su trabajo abarca tanto investigaciones de física básica como aplicaciones orientadas a la caracterización de diversos sistemas como semiconductores, implantes dentales, superficies adamantinas de dientes, cerámicas y huesos arqueológicos. Realizó estadías de investigación postdoctoral en el Centro Atómico Bariloche, en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, España, y en el grupo Matter at Extremes, la materia en los extremos, del sincrotrón europeo en Grenoble, Francia. Bueno, ya estamos muy dispuestos a escucharte, Silvina, y queremos saber, Silvina es una de las premiadas de hoy, y queremos saber, a ver, de qué se trata todo esto que estás estudiando. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Espero que funcione todo bien. Ustedes me avisan si se ve. Ahí todavía no, pero suponemos que hay una pequeña demora, ¿no? Así que todavía Sí. no se ve, todavía no se Por, ve. para el público, por parte de la academia, solicito disculpas por las dificultades técnicas que se presentaron hoy, pero vamos a disfrutar igual de las exposiciones. Ahí estamos con la imagen del FAMAF. Buenísimo. Ahora sí, entonces, buenas tardes. Muchas gracias, Nora, por la presentación y muchas gracias a la Academia también por este reconocimiento. Es un gusto para mí estar acá hoy y poder compartir con ustedes algo de lo que se hace día a día en el laboratorio en el cual estoy trabajando, ¿no? Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Pasó? Ahora sí. Bueno, para responder esta pregunta, ¿qué hago? Primero voy a empezar diciendo que la pregunta está mal hecha, porque en realidad la pregunta correcta sería, ¿qué hacemos? ¿No? Porque la ciencia no es un trabajo solitario, nosotros trabajamos en equipo. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Bueno, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo diferentes partículas, como pueden ser protones, electrones, rayos X o iones más pesados, cómo esas partículas interactúan con un sistema de estudio, que puede ser muy amplio, por eso lo abarco ahí con distintas cositas, ¿no? De esta interacción lo que ocurre es que se generan diversas señales, ¿no? Que pueden ser rayos X dispersados o rayos X de otras energías, partículas dispersadas o secundarias, y también podemos generar modificaciones en el material. Podemos hacer implantación o podemos hacer daño superficial y algunas otras cosas, ¿no? Estas señales emergentes dan lugares a distintas técnicas que lo que hacen es darnos pistas sobre los materiales que estamos estudiando. Y bueno, pasando al área de física básica, les cuento algo muy particular. Por ejemplo, si irradiamos alguna muestra monocomponente o multicomponente con electrones y lo que miramos son los rayos X que se generan, eh, esos rayos X son muy particulares. Bueno, les muestro acá, por ejemplo, a la izquierda van a ver un dibujito, un cartoon de lo que sería un modelo atómico, ¿no? El núcleo en el centro y electrones atómicos orbitando alrededor. Cuando nosotros bombardeamos ese átomo con electrones u otras partículas, puede ocurrir que se arranque un electrón de una capa atómica interna. ¿Mm? Y ese átomo queda en un estado excitado y entonces relaja al equilibrio mediante diversas maneras. Y una de las formas en la que relaja el equilibrio es mediante una transición. Un electrón de una capa más externa decae, llenando esa vacancia interna, y la diferencia de energía se emite como un fotón, que cae en el espectro de los rayos X, en esa región. Y la particularidad de estos fotones, cada átomo tiene niveles de energía
característicos y entonces las energías que se emiten también son características. Entonces estas energías, estos rayos X característicos, son algo así como la huella digital de los átomos. Si nosotros tenemos una muestra, podemos identificar qué átomos están componiendo esa muestra mirando la energía de esos fotones. Y además podemos saber qué composición tiene la muestra mirando la intensidad de rayos X que se genera. Pero no solo eso, podemos hacer muchas cosas más. Por ejemplo, podemos estudiar a partir de este espectro parámetros atómicos, que son muy variados. Les menciono algunos de los que estamos estudiando. Podemos determinar secciones eficaces de ionización, que son medidas de probabilidades, de cuán probable es que esta partícula incidente arranque estos electrones atómicos. Podemos medir probabilidades de transición, cuán probable es de que otro electrón decaiga de una capa superior a esta. ¿Sí? Y anchos o vidas medias de esos estados. Y también podemos Malik, du bist jetzt ruhig. Du hörst jetzt auf zu reden, Digga. Hör auf zu reden, Digga. A ver, disculpas, acá parece que Digga, kannst bitte hay leise que, sein? Weil wenn hay ich rede, bist du ruhig. que Ey, wenn ich rede, bist du ruhig. Who can stop him? ¿Quién lo puede parar? Que alguien que Nein, hör auf sea. damit, No Digga. Wenn encuentro ich rede, nein, cómo. hör auf, wenn ich rede, bist du ruhig. Acá, sí, Wenn vas a ich la rede, lista de bist du ruhig. participantes, Hey, ahí wenn lo ich rede, callás, bist lo du tapás. ruhig. Wenn En ich línea de rede, bist du lista de ruhig. Nein, du participantes. hörst, Digga, sei mal leise. Was labert ihr eigentlich jetzt ganz ehrlich? a ver si podemos Ja, silenciar, Ya lo quité, silenciar. Ah, ya lo perfecto. quité. Muy bien, muy bien. Entonces, Bueno, seguimos adelante, perdón por la continúo. intromisión. Seguimos adelante con esto interesantísimo que nos está contando Silvina Limandri. Bueno, continúo entonces. Otra de las cosas que estudiamos son transiciones satélites, que se llaman, ¿no? Estas líneas satélites son las que se ven de muy poca intensidad en estos espectros que les muestro para magnesio y silicio. Y esas transiciones satélites no obedecen al esquema que les conté antes, sino dan información, están relacionadas con ciertos procesos de correlaciones intratómicas. ¿Sí? Y nos dan información de esta dinámica de la excitación-relajación y podemos tener información de algunos enlaces moleculares de los átomos. Hemos hecho varios trabajos referidos a esto, bueno, en el área de la física básica, pero quiero contarles, antes de que se me vaya todo el tiempo, algo más aplicado, que está relacionado con el área de la microscopía electrónica. Bueno, en la microscopía electrónica, ustedes saben, irradiamos a los materiales con electrones y podemos medir los electrones secundarios que se generan como consecuencia de estas interacciones y escaneando, haciendo un barrido punto a punto en la muestra, podemos generar una imagen. Una imagen que nos da una representación visual de la topografía de la muestra, ¿no? Pero podemos ir más allá de esta foto linda que se suele ver en el microscopio electrónico. Podemos cuantificar un mapa de alturas aplicando una técnica muy parecida a la que se usa en el cine para hacer estas películas en 3 dimensiones. Podemos tomar 2 imágenes en 2 ángulos distintos y recomponer esa imagen para obtener un mapa de alturas. Y de allí cuantificar, ¿sí? La rugosidad y poder comparar, por ejemplo, en una aplicación particular, cómo queda la superficie de un diente que es sometida a un tratamiento de blanqueamiento dental, ¿no? Esto está motivado en una enfermedad que ocurre en Córdoba, en la zona noroeste, que es la fluorosis dental. La fluorosis dental se debe al consumo excesivo de flúor durante la infancia y está relacionado con el consumo de agua fluorada. Y lo que genera son manchas en los dientes, manchas blancas y marrones,
Y para remover estas manchas se recurre al blanqueamiento. Bueno, la idea es determinar qué tratamiento es el mejor para el blanqueamiento dental, qué tratamiento deja la superficie más parecida al diente normal, ¿no? Sin tanto poro que provoque retención de placa, ¿no? Avanzo porque se me está yendo el tiempo. Otra aplicación que les muestro es cómo podemos generar entornos de muestra particulares, ¿no? Estudiar cómo se comportan los átomos y los materiales bajo condiciones extremas de presión, temperatura, campos eléctricos o campos magnéticos. Y estas condiciones extremas las podemos lograr utilizando unas celdas de diamante, donde ponemos nuestro material de estudio entre esos diamantes y aplicamos una fuerza entre ellos generando presiones. ¿Qué presiones podemos generar? Presiones altísimas, similares a la del centro de la Tierra, ¿no? Y si calentamos mediante láseres esta muestra, podemos llegar a temperaturas de hasta 5000 Kelvin. O sea que podemos representar las condiciones que se dan en el manto inferior y en el centro de la Tierra en el laboratorio, y entonces podemos estudiar, perdón, cómo se comportan los materiales en estas condiciones extremas. Y una aplicación particular que estuvimos desarrollando es cómo se forma el carburo de silicio. El carburo de silicio es un material que tiene propiedades muy interesantes, tiene propiedades similares al diamante, es muy usado en la industria y particularmente en su forma natural es muy limitado, es muy raro de encontrar el mineral carburo de silicio en la superficie de la Tierra. Entonces, entender cómo es el ciclo de carbono, cómo es la formación de este compuesto, es muy interesante de por sí, ¿no? Y lo que hicimos básicamente fue mezclar silicio y carbono en distintas morfologías, carbono amorfo y carbono cristalino, y someter ese sistema a una presión dada y calentarlo para determinar cuál es la mínima temperatura a la cual se forma ese compuesto, y es lo que les muestro básicamente acá, en este dibujito. Bueno, avanzo y ya termino, por respeto a los compañeros que tienen que seguir. Entonces, ¿qué hacemos? En resumen, estudiamos la materia, los átomos, desde su nivel más fundamental. Esto nos permite conocer y entender cómo se comportan. Y entender nos permite predecir. Y predecir nos permite modelar, planificar, funcionalizar los materiales. Y eso está directamente relacionado con nuevas aplicaciones. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que hacemos. Agradezco por escuchar. Muchísimas gracias, Silvina. Bárbara la presentación, y bueno, nos hace pensar que en estos momentos en que no solo aquí en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo, se cuestiona la ciencia básica, eh, y es una manifestación de una miopía absoluta, porque nosotros vemos cómo ustedes estudiando realizando estudios de ciencia básica, pueden pensar cómo aplicarla desde a los semiconductores hasta los implantes dentales, las cerámicas. O sea, esa ciencia básica es la llave para para las aplicaciones. O sea, si uno corta la ciencia básica, bueno, se va a quedar también sin las aplicaciones, porque incluso para adquirirlas desde afuera se necesita ese know-how, ¿no es cierto?, para poder avanzar en la tecnología. Y la verdad es que nos explicaste maravillosamente un ejemplo de los tantos que hay en cómo la ciencia básica luego abre la puerta para aplicaciones que nos pueden mejorar la calidad de vida, pueden colaborar con el desarrollo nacional y etcétera. Muchísimas gracias. Recordamos que hoy estamos hablando con los jóvenes talentos premiados por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con una un pequeño problema técnico, porque nuestra emisión de los encuentros siempre es por YouTube. Hoy no pudo hacerse así en vivo, lo estamos grabando en Zoom, y invitamos a quienes querían verlo en vivo a sumarse al Zoom, pero por supuesto va a quedar
este encuentro, como todos los otros, en el sitio, en el canal de YouTube de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, y también de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y ahora invitamos a otro de los jóvenes talentos premiados, y es el doctor en química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Alejandro Cagnoni. Alejandro, además de doctor en química de la Université de Picardie Jules Verne de Francia, se desempeña como investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental IBIME y en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde es profesor adjunto. Alejandro se especializa en la química de los hidratos de carbono, la síntesis orgánica, la glicobiología, o sea, la biología de los azúcares que tapizan las células, y el papel de las interacciones lectinas-glicanos en diversos contextos fisiopatológicos, su modulación y potenciales aplicaciones terapéuticas. Alejandro se incorporó como miembro de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo en 2024. Recibió el premio Jóvenes Investigadores de la Fundación Honorio Vigand en 2022, el premio Merck CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2022, el premio de la Fundación Florencio Fiorini 2019 y el premio Luis Guglielmelli 2015. Y este año le tocó el premio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Alejandro, te invitamos a contarnos cuáles son tus investigaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, Nora. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación. Muchísimas gracias a la Academia por este premio, por esta distinción. Es un orgullo, un honor. Y bueno, y nuevamente gracias a Nora y a Gloria por este espacio para divulgación y contar un poco lo que hacemos en el laboratorio. En mi caso, en estos minutos, brevemente voy a darles un panorama de lo que hacemos en el laboratorio, nuestras líneas de investigación, centradas en la modulación de las interacciones galactinas-glicanos como estrategias terapéuticas en cáncer. Y como dijo Nora, yo trabajo con azúcares o carbohidratos. Y cuando pensamos en azúcares, lo primero que se nos viene a la mente generalmente es algo como la imagen de la izquierda, que la verdad es que no tengo nada en contra de eso, es todo muy rico, pero en el laboratorio trabajamos con otros aspectos de los azúcares que van más allá de calorías y energía. Y cuando nosotros trabajamos con azúcares, tenemos una imagen en la cabeza más parecida a la de la derecha, en donde trabajamos con los azúcares que están unidos a distintas macromoléculas en la superficie celular y sus interacciones con otras proteínas. Nuestro campo de trabajo es la glicobiología. Estudiamos la estructura, la función y la biosíntesis de carbohidratos, también conocidos como glicanos, en distintos sistemas biológicos. Si uno mira la superficie de una célula, va a ver que hay distintos azúcares enlazados a proteínas, a lípidos y también a ácidos nucleicos, que fue descrito más recientemente. ¿Y para qué sirven estos azúcares? Estos azúcares, más allá de tener funciones estructurales, tienen funciones de codificación de información. Generan un glicocódigo, es decir, información que está codificada en el glicoma, que es el conjunto de glicanos de una superficie celular. Estos azúcares y esta información que codifican los azúcares, ¿quién la interpreta? Y ahí aparecen las lectinas, que vienen a ser como una especie de decodificadores de la información codificada por los azúcares. Las lectinas son proteínas que se unen reversiblemente a distintos glicanos, a distintos hidratos de carbono que están en la superficie celular, y a través de esa unión generan alguna señalización o desencadenan un proceso biológico relevante. Y nosotros trabajamos en eso, en estudiar estas interacciones entre los azúcares y las lectinas, cómo modularlas y cómo generar estrategias terapéuticas a partir de estudiar esta interacción. En particular, dentro del gran universo de lectinas, que puede haber lectinas vegetales, animales, en particular nosotros trabajamos esencialmente con
un subgrupo de lectinas que se llaman las galectinas. Las galectinas son lectinas endógenas, solubles, evolutivamente conservadas, que se encuentran en una gran variedad de especies. Hay 15 galectinas que han sido descriptas. Nosotros en el laboratorio trabajamos con distintos miembros, son parecidas en algunos aspectos, pero tienen particularidades que las distinguen. Y tienen numerosas funciones en la biología, tales como en el sistema inmune, en la biología tumoral, en la metástasis, la angiogénesis y la fibrosis. Dentro de las distintas galectinas que trabajamos, en particular ahora les voy a contar brevemente algunos aspectos sobre galectina 1, la primera galectina descripta y la proteína emblema del laboratorio. Y mi línea de investigación se centra en el rol de galectina 1 en cáncer colorectal. ¿Y por qué trabajamos con cáncer colorectal? Porque es una enfermedad de altísima frecuencia y letalidad a nivel mundial, y en particular en Argentina es el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y el segundo más letal. Y dentro de todas las estadísticas, una de las más alarmantes es que en los últimos años hubo un aumento muy significativo de la incidencia en personas jóvenes menores a 50 años. ¿Y qué es lo que vimos con respecto a galectina 1 en esta enfermedad en los últimos años? Lo que vimos es que los niveles de galectina 1 se encuentran aumentados cuando hay un tumor colorectal en comparación con una persona sana. ¿Y qué hace estos niveles aumentados de galectina 1? Generan un microambiente tumoral inmunosupresor, que a su vez favorece la progresión tumoral. Dicho de una manera más simple, galectina 1 es la mala de la película y favorece el crecimiento del tumor. Entonces la siguiente pregunta que nos surge es, ¿cómo la bloqueamos? ¿Hay un potencial terapéutico de bloquear galectina 1 en cáncer colorectal? ¿Existe este potencial y cómo lo hacemos? Y ahí tenemos distintos tipos de estrategias que hemos explorado y estamos explorando distintos enfoques para tratar de bloquear galectina 1. Brevemente les voy a contar estos tres enfoques. El primero de ellos es el enfoque más químico, más de síntesis orgánica, en donde lo que hacemos son ligandos multivalentes por química click. Las interacciones entre las lectinas y los azúcares que les mencionaba al principio son relativamente débiles en comparación con otras interacciones. Y lo que se suele ver es que cuando hay una interacción monovalente entre un azúcar y una lectina, esa interacción es débil. Pero si generamos una interacción multivalente con un ligando multimérico y lectinas que están multimerizadas, estas interacciones multivalentes son más fuertes y son más fuertes que la suma de las interacciones monovalentes. Entonces lo que hacemos es ligandos de este tipo que tengan una plataforma y varios elementos de reconocimiento al mismo tiempo para ser reconocidos por lectinas de manera de tener una unión más fuerte. Y estos ligandos los hacemos basados en tres principios: que las interacciones sean multivalentes, es decir, que varios de estos elementos de reconocimiento se unan al mismo tiempo, que la conexión entre los elementos de reconocimiento rojos y la plataforma sea a través de la química click. La química click es una reacción química muy particular, descrita hace alrededor de unos 20 años, que generó el premio Nobel en química recientemente, y aprovechamos esta reacción que es muy útil, muy práctica y muy eficiente. Y a su vez, como elemento de reconocimiento, ponemos un azúcar específico que es reconocido por galectina 1. Esta es una de las estrategias que hemos evaluado y estamos evaluando en el laboratorio. La segunda estrategia es utilizar oligosacáridos de leche humana. En la leche materna de todas las especies de mamíferos, pero en particular en la leche materna humana, sobre todo en el calostro de las madres, hay una gran abundancia y diversidad de hidratos de carbono, de glicanos que están libres, que a diferencia de los que mencionaba antes, no están unidos ni a proteínas ni a lípidos. Y estos glicanos tienen numerosas funciones, pero uno también las puede aprovechar terapéuticamente como ligandos de galectinas. Entonces lo que hacemos a través de nuestro laboratorio y una colaboración, generar nanopartículas que sean inteligentes en el sentido que puedan cargar y liberar una carga en base a un estímulo. ¿Y cuál es ese estímulo? Se sabe que el pH de un tumor es más ácido que el pH fisiológico. Entonces lo que hacemos es generar nanopartículas, cargarlas con un inhibidor de galectina 1, y cuando estas nanopartículas llegan al sitio tumoral, liberan el inhibidor y bloquean galectina 1. Este es un desarrollo que estamos haciendo en el laboratorio. Y el último, para no extenderme,
es el diseño y la caracterización de anticuerpos monoclonales específicos neutralizantes de galectina 1. Lo que queremos hacer es neutralizar la interacción entre galectina 1 y sus glicanos a través de anticuerpos neutralizantes y así reducir el crecimiento tumoral. Y lo que hacemos es hacer distintos tipos de ensayos, generamos estos anticuerpos, los caracterizamos mediante ensayos biofísicos y estructurales, hacemos ensayos biológicos in vitro en cultivos celulares y después usamos modelos animales experimentales de modelos de cáncer colorectal en ratón para probar nuestros anticuerpos. A través de estas tres estrategias estamos tratando de llevar adelante estos proyectos, en particular esto de Galectina 1. Bueno, y no quería terminar sin agradecer a muchas personas. Este premio que agradezco muchísimo de la agencia no es mío, como decía Silvina antes, no trabajamos solos, la ciencia se hace en conjunto. Quiero agradecer a todas las personas con las que tuve la suerte y el placer de trabajar, a todos los becarios, colaboradores y las agencias que permitieron financiar estos proyectos. Y en particular quería mencionar a tres personas, tres mentores que he tenido excelentes en mi carrera. Cronológicamente, primero María Laura Uric, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, mi madre científica que me introdujo en la química de los hidratos de carbono y la síntesis orgánica. Después quiero mencionar a Karina Mariño, del Instituto de Biología y Medicina Experimental, del CONICET, una experta en glicobiología y glicómica. Y por último, a Gaby, a Gabriel Rabinovich, que supongo muchos lo conocen, un científico excelente que me abrió las puertas de su laboratorio y me permitió aprender todo lo que sé de inmunología, de glicobiología y de biología tumoral. Y por último, quiero agradecer a mi familia que están conmigo día a día para que yo pueda a trabajar y avanzar en lo que hago y lo que me gusta. Y por último, en este momento tan complicado para la ciencia argentina, también quiero remarcar la importancia de la educación pública. Toda mi carrera, desde la escuela secundaria, la facultad, el doctorado, el postdoctorado y mi ingreso a carrera en el CONICET, fue gracias a la educación pública en las instituciones públicas. Así que hoy en día que estamos en una situación tan complicada, también quiero remarcar la importancia de la educación pública y las instituciones públicas como agencia y CONICET. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias Alejandro. Bueno, algo que no dijo Alejandro, pero me permito decir, es que muchas veces uno escucha a nuestros investigadores decir, y estamos estudiando esto y tal vez en el futuro lo podamos aplicar, pero en este caso en particular, ese futuro no está a décadas de distancia, está a 1, 2 o 3 años, porque avanzaron tanto en el estudio, lo vienen estudiando sus mentores y en este caso también Alejandro empezaron hace 30 años, en los Ujú. últimos 10 años avanzaron tanto que ya se hicieron muchos experimentos en in vitro en animales y Exacto. ya se está avanzando en la etapa de la producción en escala, de las buenas prácticas de manufactura. Así que tal vez el equipo que integra Alejandro, todo ese proyecto, nos tenga unas noticias que van a ser, Ojalá. ojalá, muy esperadas y apreciadas, tal vez dentro de 1 año, de 2 años, tengamos ya un producto que va a poder empezar a probarse en seres humanos sobre estos principios que contó Alejandro, de cómo actúan las Mm. galactinas, cómo impiden que nuestro sistema inmune ataque a los tumores Ujú. y podamos tener una nueva vía de control del cáncer, en particular, en este caso, el cáncer de colon, pero Bien, también en otros cánceres como el melanoma y otros por tumores. supuesto. Así que Ojalá. Estamos en eso. ojalá, ojalá, Ojalá. venimos siguiendo el Mm. trabajo de estos Ujú. investigadores y ojalá que todo hace pensar que se va a cumplir, pero ahí vemos también, no quiero ser repetitiva, pero tal como lo dijo Alejandro, la importancia de sostener nuestra ciencia, ¿no? De sostener y de no frustrar todos estos trabajos. Por suerte está preservado, pero que se siga adelante porque
como muchas veces dijimos en estos encuentros, el talento de nuestros investigadores y en particular de nuestros investigadores jóvenes es más valioso que el uranio, que el litio, que todo eso que se habla, ¿no es cierto? El viento para producir energía, todo eso es muy valioso, pero no vale de nada sin el talento de nuestros investigadores. Así que este, bueno, es un ejemplo, creo, maravilloso de todo lo que se está haciendo aquí en la Argentina. Muchísimas gracias. Después, Muchas gracias, si Nora. hay alguna pregunta, volveremos Sí, sobre el tema, pero vamos a dar paso a Melisa Olave. Melisa es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco de Trelew, Chubut, y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con lugar de trabajo en el CEMPAT, un centro, el centro patagónico del CONICET en Puerto Madryn, Chubut. Ella hizo un postdoctorado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y otro en la Universidad de Constanz, Alemania. Actualmente es investigadora adjunta en Mendoza y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. También es International Fellow del Instituto de Genómica Wellcome Sanger Institute del Reino Unido. Fue becaria Fulbright y de la Fundación Alexander von Humboldt, todas instituciones de la élite de la ciencia mundial. Recibió la mención nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, una distinción más que prestigiosa. Dirige en este momento un grupo de investigación que se centra en comprender cómo las especies evolucionan y se adaptan a distintos ambientes, combinando enfoques genómicos, ecológicos y morfológicos para aportar conocimiento clave a la conservación de la biodiversidad. Tema crucial de estos momentos. Melissa, entonces te invitamos a contarnos sobre tus estudios y tus investigaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ahí voy a compartir pantalla. Eh, Me dicen si se ve todo bien. Perfecto. Bueno, eh, voy a tomarme el tiempo para ver de no pasarme demasiado, porque me entusiasmo y empiezo a hablar de más. Eh, bueno, a mí en general me gusta presentarme como bióloga evolutiva. A mí me interesa entender cómo las especies nuevas pueden evolucionar, se adaptan a diferentes ecosistemas y, bueno, en algunos casos también por qué pueden extinguirse. Me dedico a estudiar la biodiversidad, incluyendo diferentes animales, y lo hago principalmente de lo que es un enfoque genético. Y es que al estudiar la genética de la biodiversidad tenemos acceso a muchísima información sobre la salud de las poblaciones. La variabilidad genética da mucha información sobre la capacidad de la supervivencia de las especies a largo plazo, su capacidad, por ejemplo, de respuesta a cambios ambientales varios, incluido lo que es el cambio climático que está causando tantos problemas en la actualidad. Entonces, soy bióloga evolutiva que trabaja en conectar lo que es evolución con conservación de la biodiversidad. Y esto se debe a que la evolución nos proporciona un contexto y un marco fundamental para lo que son los análisis comparativos de la biodiversidad y todas sus implicancias en los distintos niveles de organización biológica. Nosotros estamos produciendo una gran cantidad de datos genéticos de biodiversidad endémica de la Argentina. Trabajamos con últimas técnicas de secuenciamiento de ADN genómico masivo, bueno, que implica también la aplicación de diferentes técnicas bioinformáticas bastante desafiantes al analizar grandes bases de datos, incluyendo modelos complejos, simulaciones, inteligencia artificial para poder llevar adelante estos estudios. Estas son algunas especies con las cuales estamos trabajando con los entomólogos, en los cuales ya hemos generado los datos y bueno, hemos estado publicando, algunas todavía quedan para publicar, pero en realidad hoy quería aprovechar para hablarles un poco de mi sistema preferido de estudio, que son este que pueden ver acá. Es un grupo de lagartijas del género Liolemus, que considera aproximadamente 300 especies. No sé si eso les suena mucho o poco o cuánto, pero bueno, les cuento que con este número de 300 especies, Liolemus es el género de zonas templadas del mundo con mayor número de especies entre todos los reptiles, mamíferos y aves.
Además de ser los que tienen la mayor riqueza de especies, si vemos este es un árbol filogenético reducido de lo que es toda la diversidad de lagartijas y serpientes del mundo, que son más de 10.000 especies. Este grupo que está acá, que es el que nos dedicamos a estudiar nosotros, se destaca por además evolucionar bajo las mayores tasas de especiación de todos los reptiles que conocemos. Es decir, no solo tiene una riqueza extraordinaria de especies, sino que además genera esta diversidad en fracciones de tiempo de lo que le llevan a otros grupos similares. Bueno, este grupo de lagartijas ha colonizado entonces una diversidad de ambientes impresionante. Lo encontramos en Argentina, por todo el país, lo encontramos también en Chile, hasta Perú llegan. Eh, y, y son, además de de haber podido colonizar todos estos ambientes que están viendo acá, desde las playas, las dunas, a bosques, climas áridos, tienen capacidades de colonizar ambientes extremos, ambientes en los que muchas otras especies de reptiles no son capaces de sobrevivir. Por ejemplo, ambientes cálidos y extremadamente cálidos y extremadamente fríos. Si tenemos en cuenta que los reptiles son animales de sangre fría, ¿no es cierto? Que necesitan de la temperatura del ambiente para poder regular su propia temperatura corporal, se vuelve extremadamente desafiante poder colonizar estos ambientes en donde es demasiado frío, demasiado caliente. Sin embargo, estas lagartijas son, por ejemplo, las únicas capaces de colonizar lo que es el fin del mundo en Tierra del Fuego. Si alguna vez en Tierra del Fuego ven una lagartija, ven un reptil en general, la única especie que habita ahí es esta que están viendo, es Liolemus magellanicus, es un Liolemus que logró conquistar estas latitudes. Son incluso tan extremas que los hemos encontrado, miembros de nuestro equipo en trabajo de campo, los han encontrado literalmente caminando sobre nieve, que es algo que viola todas las reglas de la termorregulación que conocemos en reptiles. Este tipo de comportamientos, miren, les ganó ni más ni menos que una nota en el New York Times, donde hablan sobre estas lagartijas y sus adaptaciones a climas fríos. Tenemos también entre los Liolemus el récord de altura en distribución de reptiles. Tenemos acá, esto es la especie que tiene el récord a nivel mundial, que es de Perú. Tenemos acá también en Argentina especies de altura, varias distintas. Y en este caso les quería mostrar que ese es un reptil que fue encontrado a 5.400 metros sobre el nivel del mar, ahí donde señala esta flecha que pueden ver acá. Tenemos otros grupos acá en Argentina que están especializados a a lo que es vivir en salinas. Las salinas imponen unos ambientes extremos en la falta de agua y en las cuales estas especies posiblemente están obteniendo su agua directamente del alimento que consumen. Fíjense, les voy a mostrar otra foto de lo que son estos ambientes, ahí es donde están viviendo. Y bueno, mencionarles que este es un trabajo de la tesis de doctorado de Manuel Cova, que está en nuestro grupo. Está comenzando con todo esto. La idea es poder trabajar detectando cuáles son las adaptaciones genéticas a estos ambientes, también asociados con lo que son las respuestas fisiológicas de manera integradora. Tenemos también un caso extraordinario de partenogénesis en estas lagartijas. Son casos extremadamente raros en lo que son animales tetrápodos en general y en reptiles se ha dado muy poquito. La partenogénesis es la capacidad que tienen algunas especies de poder reproducirse sin la fecundación de un óvulo específico. Es decir, el óvulo se activa en determinado momento y eso ya desencadena la generación de los embriones y la formación de un nuevo individuo. Esta es una especie, Liolemus partenus, que la tenemos acá en Mendoza, en la cual toda la especie está compuesta exclusivamente por hembras. No hay machos directamente, es exclusivamente partenogenética, es triploide además, como pueden ver acá con estos cromosomas. ¿Sí? La mayoría de las especies de Liolemus son diploides, tienen dos juegos de cromosomas, ¿no? Uno viene de la madre, otro viene del padre, es lo mismo que en el caso de los seres humanos. Y en este caso son lagartijas que son triploides, que creemos que se puede haber originado por un evento de hibridación entre dos especies distintas que hibridaron y dieron lugar a esta especie partenogenética. También la estamos estudiando con técnicas de genómica. Y por último, y ya lo último y cierro, tenemos un caso también muy peculiar dentro de la familia Liolemidae, que incluye la transición a dietas herbívoras.
Las lagartijas muy raramente evolucionan para tener una dieta estrictamente herbívora. Solamente el 5% de todas las especies a nivel mundial son herbívoras. Y cuando pasa que evolucionan este tipo de dieta, siempre, como una regla general, están asociadas a lagartijas de tamaño grande, que viven en ambientes cálidos y que mantienen una temperatura corporal alta. Estas tres son como las tres reglas de la ecofisiología de la dieta en lagartijas herbívoras. Sin embargo, las Liolemos que tenemos acá en Argentina rompen las tres reglas que les acabo de decir, donde tenemos lagartijas de pequeños tamaños que se vuelven herbívoras incluso adaptadas a climas fríos. Y además lo hacen con la mayor prevalencia de herbivoría entre todas las lagartijas del mundo y lo han logrado evolucionar en una tasa de 65 veces superior a otros. Bueno, todas estas cosas que son realmente impresionantes, ahí tienen todas las transiciones en este arbolito, todas las transiciones de la herbivoría, todas estas cosas que las hacen impresionantes, estamos estudiándolas desde el punto de vista genético principalmente, pero también desde el punto de vista morfológico. Cristian Hernández es postdoc en nuestro grupo y él está reconstruyendo estas imágenes en 3D del esqueleto de las lagartijas para poder estudiar cuál es la asociación del cambio de la dentadura y la forma de la cabeza asociada a estas transiciones con el tipo de dieta. Bueno, entonces, una de las preguntas centrales de mi línea de investigación se basa en estudiar cómo explicamos este extraordinario éxito evolutivo en Liolemos como un sistema modelo que nos da muchísimas pistas para estudiar lo que pasa a nivel, entre otras especies, entre otros grupos eh, también diversos de este estilo. Son como las Messi de los reptiles. Ahí está generada esta imagen con inteligencia artificial. Bueno, y finalmente concluir que la idea es que todo esto que estamos aprendiendo desde la ciencia básica de la evolución, de entender cómo se diversifica la vida, la idea es que estamos dándole una vuelta de rosca para poder proveer información que es importantísima para generar planes de conservación y de manejo de la biodiversidad. Belén Batistela está llevando adelante uno de los estudios ambiciosos de lo que es la genómica de la conservación de reptiles de la Patagonia, acá es un ejemplo. Bueno, y si les interesa más, les quería dejar que tengo esta nota que escribí para Diario Los Andes de divulgación, en donde pueden encontrar estas cosas que estuve hablando y algunos detalles más que no puedo dar por cuestiones de tiempo, eh, sobre lo que significa el género de Lemus como una radiación impresionante sobre la Tierra. Bueno, agradecerles a mi grupo, estaba acá arriba, son los chicos que conforman mi grupo directo de trabajo. Tenemos también, estamos asociados a lo que es el grupo de entomología del IADISA y acá abajo tenemos a mis colaboradores, que es el grupo en donde yo hice mi doctorado en el CEMPAT y con los que sigo colaborando, el grupo de Mariana Morando y Luciano Ávila, con varios de los chicos con los que tenemos proyectos activos. Agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias por el premio, el reconocimiento, vale un montón. La verdad que fue una sorpresa y les agradezco mucho de corazón. Muchísimas gracias, Melissa. Estoy, pero con la boca abierta de todo lo que nos estás contando y no pude menos que pensar si estas lagartijas no evolucionarán hacia gigantescas lagartijas dentro de millones de años, como fue, como ocurrió con los dinosaurios, ¿no? Que empezaron siendo más pequeñitos y terminaron con eventos de gigantismo impresionantes y también reptiles, ¿no? Por supuesto, el planeta era muy distinto de lo que es hoy, pero uno se queda pensando que lo que nosotros vivimos no llega a ser ni siquiera un latido en la vida de la evolución de las especies, ¿no? ¿Quién sabe qué deparará para el futuro a estas lagartijas, que se adaptan también a todos los medios, a todos los escenarios en los que les toca vivir? Sí, son espectaculares. A la verdad que hay un montón de cosas para mirar con los Yolemos que son súper interesantes y para entender en general cómo evoluciona la vida, ¿no? Y estas capacidades de poder colonizar ambientes diferentes, de tener toda esta resiliencia tan marcada. Ujú. Especialmente nos sorprendió el grupo de las lagartijas que son solo hembras, ¿no? Sí, Verdaderamente fascinante. un matriarcado. Sí, matriarcado absoluto.
Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Y ahora lo invitamos a Facundo Rodríguez. Como ven, vamos pasando de un tema tan fascinante como otro, pero muy diversos, muy distintos. Y en este caso ingresamos en la astronomía. Facundo es doctor en astronomía, pero además especialista en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es investigador del CONICET en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, IATE, y docente en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Su investigación se centra en cosmología observacional y computacional, enfocada en desentrañar la conexión entre las galaxias y los halos de materia oscura que las albergan. Entre sus líneas de estudio se destacan la distribución de ocupación de halos y los alineamientos de las galaxias centrales. Aborda estos temas mediante la integración de observaciones con simulaciones, destacándose por el desarrollo de algoritmos para la identificación de grupos de galaxias en grandes catálogos astronómicos. Facundo es miembro asociado junior del Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam y mantiene colaboraciones internacionales activas con estancias de investigación en instituciones de Alemania, Chile, España, Italia y otros países. Complementa su trayectoria científica con una intensa labor en la comunicación pública de las ciencias. Bueno, Encantadísimos de recibirte, Facundo. Felicitaciones muchas gracias. por el premio y te escuchamos. Muchas gracias a ustedes por organizar esto, muchas gracias por el premio y por dar la posibilidad de compartir lo que estamos haciendo. Yo les preparé algo muy breve para contarles un poquito de lo que hacemos. Yo trabajo en un grupo en el cual relacionamos las galaxias, los halos de materia oscura y el universo a gran escala, para que se den una idea más o menos de qué utilizamos para nuestras investigaciones. Lo que hacemos es estudiar galaxias, que en este caso, por ejemplo, las galaxias son conjuntos de estrellas, planetas, gas, polvo y materia oscura, todo eso unido por gravedad. Acá, esto que vemos acá es una imagen de una galaxia, que estas tienden a ser más bien aisladas, y esto que vemos acá es una imagen de un cúmulo de galaxias. Son miles de galaxias, todas juntas, que todas forman un gran sistema. Estas dos son imágenes tomadas de observaciones que nosotros utilizamos, pero acá les pongo otras imágenes que también parecen galaxias observadas, pero son simulaciones. En las simulaciones ponemos los componentes que creemos que forman el universo y lo que se obtiene son estructuras similares a las que observamos, que nos da una idea de que lo que conocemos del universo es cierto, o sea, no estamos tan errados con lo que pensamos que compone el universo. Ahora, justamente siguiendo con la escala que sigue, lo que estudiamos también son los halos de materia oscura. Y se supone que las galaxias se forman en el interior de grandes cantidades de materia oscura. Acá, por ejemplo, vemos un esquemita donde tenemos una galaxia y ese sería su halo de materia oscura, mucho más grande. No sabemos bien de qué está compuesta la materia oscura, pero sería algún tipo de materia que no brilla. Entonces, si bien le llamamos oscura, es más bien transparente. Y lo que va pasando con las galaxias que se forman en estos halos de materia oscura es que se van fusionando. Acá vemos otro esquema donde vemos, por ejemplo, un halo de materia oscura un poco más realista ya, donde ya su forma no es tan esférica y que tiene varias galaxias en su interior. Y estos halos de materia oscura, como les decía, directamente no lo podemos ver, pero esto que vemos acá es una imagen observada, o sea, una foto de una región del cielo. Ahí lo que tenemos es un cúmulo de galaxias y eso que parece que no sonríe es en realidad justamente una prueba de la materia oscura. Lo que vemos es que la luz al atravesar este cúmulo de galaxias, como el cúmulo de galaxias tiene una gran cantidad de masa, esto curva el espacio-tiempo y la luz no tiene otra opción que seguir esas trayectorias, entonces queda esta formita como la que vemos acá. Entonces esta es una manera de la que indirectamente podemos ver la materia oscura. Siguiendo a escalas todavía más lejos, si nosotros tomamos todas las observaciones que tenemos de galaxias, acá es de un relevamiento en particular, pero tomamos muchas observaciones que tenemos y vamos poniendo todas las galaxias según la distancia que tienen a nosotros,
como vemos acá en este esquemita, cada uno de los puntos es una galaxia, lo que vemos es que las galaxias no se orientan al azar, no se distribuyen al azar, sino que están distribuidas en forma de red. Es justamente se llama una red cósmica, donde los nudos de la red serían los cúmulos, como el que vimos antes, que tienen miles de galaxias. Los hilos de la red se llaman filamentos, y ahí hay grupos un poco menos numerosos, o algunas galaxias, etc. Y después tenemos zonas más vacías, como se pueden ver en algunas partecitas, que es como que tenemos huequitos, que son lo que llamamos vacíos cosmológicos o voids. Estos son observaciones de galaxias que justamente nos dan una idea de cómo se distribuye la materia. Esto que vemos acá, en cambio, son simulaciones, donde lo que vemos son tanto materia oscura como galaxias, como materia en general, y vemos cómo se distribuye, y también forman esta red cósmica como la que vemos en las observaciones. Nosotros justamente en el trabajo que hacemos, lo que tratamos es de relacionar estas distintas escalas, las galaxias con los halos en los que habitan, con la estructura en gran escala. Uno de los ejemplos, elegí dos ejemplos para contarles lo que hacemos en nuestro grupo, y también hablo siempre en plural porque somos muchísimos los que trabajamos siempre en red, conjuntamente con mucha gente. Uno de los ejemplos es la búsqueda de grupos de galaxias. Esta es una región del cielo. En esta región tenemos muestreadas miles de galaxias con información de cada una de ellas, propiedades de cada una de ellas, distancias. Y una de las cuestiones que hicimos nosotros fue desarrollar un método de identificación a partir de otros métodos que ya existían, combinarlos y mejorarlos para obtener grupos de galaxias. ¿Por qué es importante obtener estos grupos de galaxias? Porque justamente la idea es obtener galaxias que habitan en el mismo halo de materia oscura. Es decir, que estas galaxias se formaron y se formaron en algún halo de materia oscura. Estos halos de materia oscura se fueron fusionando y fueron creando estos grupos. A su vez, estos grupos nos van, según donde estén dentro de la red cósmica, nos van a dar más información. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de grupos que encontramos, y una virtud que tiene el método que nosotros propusimos es que podamos encontrar tanto grupos muy numerosos como grupos poco numerosos con mucha efectividad. Y algo que es importante es que nosotros desarrollamos el método, lo probamos en simulaciones, vemos qué tipo de errores tiene, qué nivel de efectividad tiene, qué hay que mejorar, etcétera, para ver si realmente recuperamos las galaxias que están en el mismo halo de materia oscura, que en la realidad no podemos ver directamente. Luego lo implementamos en los datos reales, extraemos los grupos y los liberamos para que lo puedan usar otra gente. De estos grupos que estamos viendo acá, estas son las galaxias que tienen más estrellas, más materia estelar, digamos, las más masivas. En general son centrales. De estas galaxias en particular, otra de las líneas que tenemos es estudiar la alineación de ellas. Cómo estas galaxias se orientan con respecto a las que tienen alrededor, a su halo de materia oscura y a la estructura de la red cósmica en general. Lo que hacemos es en simulaciones poder estudiarlo en 3 dimensiones, es decir, podemos saber exactamente, porque es como una caja, podemos saber exactamente todas las formas de la galaxia y los distintos ejes principales y cómo se orienta. Y en observaciones, como no tenemos 3 ejes sino 2, porque tenemos la proyección en el cielo, lo hacemos con esa proyección, utilizando los 2 ejes que podemos tener. A partir de observaciones también, de simulaciones también, podemos reproducir observaciones, ir haciendo un juego entre lo que se conoce, los componentes que estamos poniendo dentro de las simulaciones para poder predecir lo que se obtiene, y también lo que vamos encontrando en la realidad. Es como un juego entre las dos cosas y de ahí vamos aprendiendo. Para ir cerrando, quería contarles que trabajamos con muchas instituciones, trabajamos en red con instituciones de distintos lugares de Argentina, de Latinoamérica y del mundo en general, y que además de hacer ciencia, nos parece fundamental democratizarlo, poder contar el conocimiento que generamos, poder compartirlo y sobre todo tratar de potenciar la imagen de la universidad pública, de CONICET y de, bueno, en general toda la educación pública, de la que yo también formé parte durante toda mi formación, para poder seguir generando cada vez más instituciones como las que tenemos y mucha más gente que pueda seguir trabajando en los temas que trabajamos y en cualquier tema de investigación que les guste. Muchas gracias, y eso era todo lo que tenía para presentarles. Muchísimas gracias, Facundo. Bueno, Facundo también trabajando en uno de los temas, materia oscura, galaxias,
que están en el horizonte de la ciencia actual. Así que fascinante todo lo que están haciendo y qué bueno que puedan transmitirlo y contarlo al público que está ávido, a pesar de que muchas veces en los medios solamente se preocupen por las rencillas entre las estrellas de televisión, los jugadores de fútbol. Sin embargo, hay un gran público ávido de acercarse a lo que están haciendo los investigadores y las investigadoras tanto aquí en la Argentina como en el mundo. Ahora Muchas gracias, pasamos, Nora. muchísimas gracias por contarnos, Facundo, y ahora vamos a Romina Arroyo, doctora en matemática por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del Centro de Investigaciones y Estudios en Matemática del CONICET y como profesora asociada en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la misma universidad, donde además es vicedecana. Trabaja en tópicos de geometría diferencial. Su investigación se enfoca en el estudio de flujos geométricos y estructuras geométricas especiales en variedades homogéneas. No se asusten que ahora nos va a contar exactamente de qué se trata esto y si no entendemos, bueno, haremos alguna pregunta. Estuvo trabajando en estancias postdoctorales en la Universidad McMaster en Canadá y en la Universidad de Queensland, Australia, y mantiene colaboraciones activas con investigadoras e investigadores de instituciones internacionales. Hola Romina, felicitaciones por el premio y aquí estamos preparados para escucharte. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mientras voy compartiendo, voy hablando, voy diciendo algunas cosas. Bueno, primero muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Es un placer para mí estar acá y poder contar un poco sobre mi trabajo. Y bueno, también, nada, agradecer, estoy muy agradecida por este reconocimiento que nos están otorgando, bueno, hoy. No hoy, pero bueno, que celebramos también hoy. Y bueno, como dijo Gloria en sus primeras palabras, es realmente un estímulo, pero bueno, no solo para nosotros, los galardonados, sino también para nuestras comunidades. Así que, bueno, creo que ahí se ve bien. Voy a tratar de sacar esto. Uy, no. Hice algo muy- Voy a dejar ahí. Em, Así que bueno, voy a empezar diciendo un poco respecto de nada, de mi comunidad al menos local, para dar un poco de información sobre mí. Bueno, yo, como dijo Nora, trabajo en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y también en un centro de CONICET. En FAMAF, esta es mi comunidad, hay 7 grupos y bueno, de esos grupos yo trabajo en el de geometría diferencial. Como dijeron un poco Silvina y Alejandro, es importante mencionar a la comunidad. En este lugar me formé. Adhiero también a las palabras que yo no me acuerdo quiénes las dijeron, pero con respecto a la universidad pública. Y bueno, dentro de toda esa comunidad soy parte del grupo de geometría diferencial. Acá intenté quería poner una sola foto en donde salgamos todos y realmente es muy difícil encontrar fotos en donde salgamos todos. Así que puse estas dos, en donde hay algunos infiltrados que no son del grupo de geometría diferencial. eh, y también hay otras personas que faltan. Así que bueno, pido un poco disculpas también. Es lo mejor que encontré. Pero bueno, formo parte de este grupo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacemos en este grupo o qué estudiamos en este grupo? Mi idea es tratar de dar una idea como muy general de lo que hago, pero primero les quiero contar algo más general sobre geometría diferencial
Y entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué estudia alguien que hace geometría diferencial? Y bueno, hoy mi charla en realidad se va a tratar de curvas. Algunos de los objetos, eh, algunos de los objetos que estudiamos, bueno, son curvas, o voy a hablar de curvas, pero otros objetos que estudiamos son superficies. Entonces acá, en esta diapositiva, lo que quise hacer fue poner ejemplos de superficies. Estos son objetos matemáticos, que obviamente esta lista no es exhaustiva para nada, pero bueno, acá como pueden ver, no sé, acá hay una esfera, o sea, esto vendría a ser como una pelota de fútbol, esto más bien un elipsoide, parecido más como una pelota de béisbol, fútbol americano. Bueno, y después hay otras que son más raras, por ejemplo estas, que en realidad es solamente el borde, no está lleno, que se llama toro, que tiene un agujero en el medio, vendría a ser como la dona de Homero, y otros con huequitos. Estos se llaman superficies y después uno puede generalizar la noción de superficie y estudiar variedades diferenciables. Hoy no voy a hablar mucho de las variedades diferenciables y de los espacios homogéneos, pero bueno, básicamente son los objetos de estudio que a mí me gusta estudiar. En el caso de los espacios homogéneos, porque tienen una gran información algebraica, a mí también me gusta mucho trabajar con álgebra. Eh, pero bueno, así estos objetos, para estudiarlos, si uno quiere hacer geometría, si uno quiere medir cantidades, necesita también anexarles, darles algún otro tipo de estructuras y entonces en general cuando uno quiere estudiar geometría son necesarias las estructuras geométricas, como mencionó Nora en la introducción, hay un montón, métricas riemannianas, estructuras simplécticas, quédense un poco con esa idea, que estudiamos este tipo de objetos o generalizaciones de estos objetos con algún tipo de estructura adicional. Hoy mi idea es tratar de dejarles como el sabor de lo que es un flujo geométrico. Y el flujo que decidí contarles es el flujo más simple que se puede contar, pero por ser simple no significa que sea fácil de estudiar para nada. Es muy difícil y probar resultados en este flujo ahora ya en este momento se saben muchas cosas, pero probar resultados es bastante complicado, casi igual de complicados que en cualquier otro flujo que quizás sean más difíciles de introducir. Bueno, entonces, como para empezar, lo primero que quiero hacer, yo soy, uy, no lo dije esto, pero bueno, en los 7 grupitos que mencioné al principio, hay algunas personas que estudian, que quizás son grupos más aplicados, otros que son grupos más, que hacen matemática básica o más teórica. Yo estoy del lado de los más teóricos. Así que, bueno, nada, voy a empezar primero como con una situación como que modeliza lo que quiero explicar pero bueno, muy rápidamente vamos a pasar a la matemática. Bueno, entonces, ¿cuál es la experiencia? O sea, imagínense que están en la cocina, que calientan una plancha eh, bien caliente y que vierten agua. Cuando vierten agua, entonces como que se forma un charquito, ese charquito es irregular y para mí, que soy matemática, básicamente esto que está acá va a ser mi plancha y este va a ser el contorno del agua que se vierte. Entonces, como la plancha está muy caliente, el agua empieza a evaporarse. Entonces, a medida que se va evaporando, eh, este, este contorno, el borde, empieza a cambiar, no sé, en cierto tiempo, en un tiempo muy cercano, cambia, será así como lo dibujé rosa, no sé, y va a seguir cambiando. No sabemos cómo va a cambiar. La pregunta es básicamente cómo evoluciona esa curva. ¿Cuál va a ser la evolución a medida que transcurre el tiempo? Si tiene algunas propiedades. Esa es básicamente la situación que uno quiere modelar. Eh,
En el fondo, lo que hay detrás de todo esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales, que no voy a escribir, mi idea es explicarla, y, y bueno, la idea es tratar de entender cómo evoluciona esta curva. Entonces, para entender un poco, acá dibujé estas tres curvitas, y básicamente lo que quiero hablar es de la curvatura. ¿Qué significa la curvatura de una curva en el plano? Entonces, bueno, por este lado, acá dibujé una recta, ¿no? Y si uno piensa cuánto se curva esa curva, bueno, esa curva no se curva nada. Entonces, si uno quiere a cada puntito de esa curva decir cuánto se curva, como no se curva, bueno, vamos a decir que se curva cero. Y eso para este otro puntito también. Quizás debería haber puesto cada puntito. Y si tomo otro puntito acá, lo mismo. Si uno piensa en este ejemplo de acá, este es como el ejemplo un poco opuesto, ¿no? Todos los puntitos se curvan, ¿sí? Todos los puntitos se curvan y no hay un puntito más distinguido que otros, todos se curvan de la misma forma, ¿no? En general, yo no voy a dar la definición de curvatura, simplemente quiero darles como una idea de qué es, pero bueno, en general en la circunferencia, si uno quiere decir cuánto es la curvatura en un puntito, yo les digo lo que vale. Si esto que está acá es el radio del círculo, entonces la curvatura en ese puntito vale 1 sobre el radio. O sea, así, si uno tiene un círculo que es muy grande, entonces el radio va a ser muy grande y por lo tanto la curvatura va a ser muy chiquita. Y si uno tiene un círculo chiquito, entonces el radio va a ser chiquito. Y cuando uno hace 1 sobre ese número chiquito, va a ser un número muy grande. Más o menos esa es la idea que quiero que les quede. Si el círculo es grande, que le va a costar curvarse porque es muy grande, entonces la curvatura va a ser chiquita. Y acá, bueno, dibujé un poco esta otra curva, en donde fíjense, intenté de que acá en estos puntos se curve poco, entonces si se curva poco, se parece al primer ejemplo, a una recta, entonces los puntitos que estén por acá tendrán una curvatura que será como parecida a cero, pero sin embargo, claro, fíjense que cuando uno se mueve por acá, hasta incluso lo que intenté hacer es que esta parte de acá se parezca a un pedazo de círculo, y en esos puntos de ahí la curvatura se va a parecer a la curvatura de un círculo. ¿Sí? Entonces, no sé. Si se parece a un círculo, por ejemplo, a ver si me sale dibujarlo bien. Bueno, no sé si me sale también, pero capaz que se parece a ese círculo, entonces uno se fija cuánto es el radio de ese círculo, y entonces en ese puntito la curvatura será 1 sobre el radio que le corresponde. Le voy a poner R tilde, para que no sea el mismo de antes. Sí, entonces, esa es básicamente la idea de curvatura. Y ahora la pregunta es, bueno, pero dame una curva parecida a la que teníamos al principio con la que habíamos empezado, ¿no? Entonces acá hice este dibujito y entonces, a ver, quiero intentar comparar para que vayan teniendo como la idea de qué pasa en distintos puntos. Por ejemplo, no sé, acá en este punto se está curvando y si me fijo cómo es el círculo, se va a curvar. El círculo quizás es más grande que si tomo un puntito acá, ¿no? Si hago la idea esta de dibujar acá un círculo y acá un círculo, el radio de este va a ser más chiquito, por ende la curvatura va a ser más grande y en este caso, como el círculo va a ser más grande, entonces la curvatura va a ser más chiquita. Entonces, y por ejemplo, en este punto de acá también hay un circulito, pero fíjense que el circulito quedó como del otro lado. Entonces, básicamente esta curva va a tener puntos con curvaturas muy distintas. Por acá será menor que cero, perdón, por acá va a ser mayor que cero, en estos puntos de acá va a ser menor que cero, ¿sí? Y lo importante para saber cómo va a evolucionar esta curva en tiempos cercanos va a ser que la magnitud, esta
que estamos considerando como de curvatura va a ser importante. ¿Por qué? Porque en este flujo lo que hace la curvatura es como darle un impulso para adentro, ¿sí? Que la magnitud de ese impulso va a tener que ver con el valor que tenía la curvatura. Entonces, ahí tendrá un impulso de ese tipo, acá tendrá uno de este tipo, acá para el otro lado porque es negativa. Más o menos, es la idea como para que tengan como una idea de cómo es la curvatura. Entonces, ¿qué va a pasar con esta curva? Si el impulso de esta es para adentro y esta es para afuera, entonces, bueno, no sé bien cómo va a ser, pero en tiempos próximos acá va a estar para adentro, no sé qué va a pasar acá, pero por acá la curva, no sé, hará algo así en tiempos cercanos. Entonces, ahora como a mí no me sale muy bien dibujar, lo que quería era mostrarles un ejemplito. Acá, estos videos los saqué de YouTube. Fíjense, acá tenemos no, una curva, la azul, y en cada puntito tenemos la flechita para dónde debería apuntar, para dónde va a ir y cuál es el impulso, el tamaño de la flecha, eh, de los tiempos que siguen. Y entonces, un poco así se va a mover el flujo. Pues acá elegí otro dibujito. Lo voy a cortar. Y acá elegí otro, que empieza con una forma como un poco más rara. Bueno, y se va desenvolviendo. Entonces, básicamente, ¿qué hace este flujo? Empieza con una curva y lo que uno va obteniendo a medida que pasa el tiempo es distintas curvas. O sea, al final de todo tiene una curva de curvas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas nos hacemos nosotros, los matemáticos? ¿Qué tipo de preguntas me hago yo? Entonces, por ejemplo, una primera pregunta sería, bueno, ¿hasta qué tiempo evolucionan este tipo de curvas? O sea, en algún momento va a terminar la evolución, se va a cortar. Bueno, la respuesta a esta pregunta es si la curva con la que empiezo es una curva cerrada, como la del ejemplo, como la de verter agua en la plancha, entonces sí, en algún momento, en algún tiempo, se va a terminar. En la vida real uno sabe que se va a terminar porque se va a terminar evaporando todo el agua. Eh, pero bueno, en general, si uno quiere hacer, o sea, quiere meter una curva cualquiera en este flujo, eh, no necesariamente va a pasar eso, podrían estar definidos para todo tiempo positivo. Por ejemplo, eso queremos mostrar. Por ejemplo, acá tengo esta curvita que sigue para allá y va a seguir hasta el infinito. Otro tipo de pregunta que uno se puede hacer es si se vuelve más linda la curva a medida que pasa el tiempo. Y bueno, este más linda lo puse entre comillas porque en realidad cuando uno quiere quiere decir, tiene que definir también qué significa que algo sea más lindo y no les dejé terminar de ver los videos a propósito en realidad, porque fíjense, a ver esta. Lo voy a adelantar un poco para que no demoremos tanto. Pero bueno, fíjense que sí se vuelve más linda. Hola Romina, perdón por interrumpir, pero tenemos un tiempo más o menos limitado, entonces deberíamos ir avanzando en la presentación, sí se puede. Bueno, sí, sí, sí. Ahí termino. Bueno, fíjense básicamente que sí se va volviendo más linda y en el fondo lo que va a terminar pasando es que no es solo que se va a volver más linda, sino que se va a volver cada vez más parecido a un círculo. Bueno, y otro tipo de preguntas son,
qué tipo de, si existen curvas iniciales distinguidas, hay una definición para eso también. Básicamente van a ser las que no cambian la forma a lo largo del tiempo. Y le pregunté si esto se puede generalizar o no, y bueno, la respuesta es sí. Se puede generalizar en distintas direcciones, generalizando, por ejemplo, tomando superficies en lugar de curvas, tomando, en vez de objetos inmersos en espacios en R3, en otras dimensiones. Y también existen otros flujos geométricos, hay un montón. Eh, por ejemplo, bueno, hay un montón, después si tienen ganas de googlear van a encontrar, por ejemplo, un flujo muy conocido que se llama el flujo de Ricci. Y bueno, este paso inicial o este flujo eh, es el flujo más simple que se generaliza, un flujo que estudiamos con acá marco a mis colaboradoras, pero bueno, en general este y otros proyectos, bueno, nada, quería mostrar a todos mis colaboradores, como me dijeron el resto de los galardonados, no estamos solos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Disculpas por intervenir, pero te temo que todavía nos falta charlar con dos de los premiados. Bueno, y nos hiciste hacer matemática. Impresionante para muchos que piensan que hacer matemática es aprenderse las ecuaciones de primer grado de memoria o aprenderse las tablas de multiplicar o saber usar una calculadora. Y bueno, nada que ver con las cosas que estudian los matemáticos reales. Este fue un ejemplo tal vez pequeño, pero que nos muestra lo que es la matemática de veras, que no es simplemente ceñida al universo de los números, que tiene muchísimos aspectos. Romina, muchísimas gracias. Y ahora sí, avanzamos para no perder estos minutos tan preciados a Sebastián Oriolo. Sebastián, otro de los premiados, es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Geociencias de la Georg August Universität Göttingen de Alemania. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires y como docente del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Su especialidad es la evolución geoquímica, isotópica y estructural de la corteza continental terrestre. Sebastián obtuvo los premios Adolf von Können por su mejor tesis doctoral de la Universidad de Göttingen, de esta Georgia August Universität Göttingen, y el premio Leonard Reiser a los jóvenes científicos. Publicó más de 65 trabajos de investigación y participó en numerosos convenios y actividades de vinculación con organismos públicos y privados nacionales y del exterior. Sebastián, aquí estamos preparados para escucharte. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación y por el espacio. Obviamente aprovecho para agradecer a la Academia también por la distinción, a Gloria también por colaborar con este evento. Así que bueno, vamos a ver si ahí se ve bien. A ver, ahí se ve bien. Sí, ahí estamos viendo, tenés que... ahí está, perfecto. Ahí vamos, sí, hay un Perfecto. pequeño delay. Bueno, de nuevo, muchas gracias. También gracias a quienes se hayan sumado a este encuentro. Yo, más allá de contarles algunas cosas en las que he estado trabajando en los últimos años y mostrar algún resultado concreto, me interesa un poco también por ahí, cambiar un poquito el enfoque y mostrar el camino, ¿sí? O sea, no tanto, digamos, a dónde llegamos, sino cómo llegamos. Y en un poco más de 10 años que tengo de carrera, sí, he ido trabajando y obviamente esto, como bueno, ya muchos
vienen mencionando, esto no fue solo, tuve la suerte de tener muchas colegas, muchos colegas con los que fui haciendo esto muy a poco y formándome, y que si, digamos, a pesar de las diferencias en las disciplinas y en las temáticas, le tuviera que poner un nombre, lo resumiría de esta manera, ¿no? En tratar de entender cómo la corteza continental, que es en definitiva la parte más superficial, lo que nosotros habitamos, ha ido evolucionando, sí, evoluciona todavía a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista físico y químico, esencialmente. Es entender un poco la física química, la fisicoquímica de nuestro planeta. Em, Mis primeros años de trabajo estuvieron enfocados, ¿sí? En lo que nosotros llamamos, y los geólogos llamamos las rocas de basamento, que son en definitiva las rocas más antiguas que forman los continentes. Y cuando digo antiguas estoy hablando de rocas e historias que no tienen menos de 250 o 300 millones de años, ¿sí? Y en este sentido, mis primeros años de investigación se centraron, ¿sí? Junto a diversos colegas, en tratar de entender cómo los continentes en una forma temprana se fueron formando y fueron evolucionando, fundamentalmente a partir de la evolución de diferentes, digamos, cinturones y cadenas montañosas de diferentes regiones. Y en este sentido tuve la suerte de poder haber trabajado desde la cordillera de los Andes, ¿sí? Hasta, bueno, la costa atlántica, ahí en Uruguay, en Brasil también, y estudiando, como les decía, el crecimiento de los continentes, el crecimiento de los supercontinentes. Ya que tenemos un esquema de cómo nuestra Sudamérica, ¿sí? Obviamente con foco acá en nuestra región más austral, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Porque hay que pensar que la Tierra, que uno, digamos, la ve, y particularmente la corteza, la ve como digamos, como un sistema estático, es un sistema extremadamente dinámico. Y parte de nuestro trabajo de los últimos años ha sido entender, si nosotros estamos, uno podría decir, estamos viendo una foto de algo que es una película eh, en tiempo geológico, en los millones o cientos de millones de años, y lo que nosotros tratamos de entender es cómo, por ejemplo, a lo largo del tiempo, como se ve acá abajo, las rocas se han ido deformando, ¿sí? Durante la generación y destrucción de los continentes, cómo los elementos químicos que conocemos de la tabla periódica se distribuyen y se han distribuido a lo largo del tiempo en diferentes sectores de nuestro planeta, así como por ejemplo se transfieren de la corteza a los océanos, de los océanos a la atmósfera, y eso es parte de lo que hemos intentado de hacer. Y estas cosas que yo les conté, que fueron mis primeros años de trabajo, ¿sí? Uno lo podría poner en esta, digamos, definición binaria de la ciencia, ¿sí? En un campo que uno podría llamar la ciencia básica. Pero en los últimos años, y acá junto a colegas ya de muchas disciplinas, ¿sí? Con colegas de matemática, de la antropología, de la física, de la química, ahora también médicos, entre muchas otras, hemos iniciado, sí, hace un par de años un proyecto que hemos llamado Radar, sí, que es Radón Argentina, en el cual buscamos entender desde, digamos, desde la geología más clásica, si se quiere, un problema que está enfocado en lo que denominamos la radioactividad natural, de lo cual ahora les voy a comentar un poquito, y que en definitiva esto tiene una implicancia directa, como vamos a ver, en la salud. Y lo que me parece importante destacar es que en mi caso particular, pero también el de muchos otros integrantes, ¿sí? Que somos parte, que hacemos esta iniciativa, no hubiésemos llegado hasta acá, ¿sí? A resolver un problema que van a ver que tiene un impacto directo, ¿sí? En el ambiente, desde el punto de vista de la salud, en las comunidades, si no hubiésemos tenido toda esta trayectoria, si todo este aprendizaje, por ejemplo, de procesos químicos y físicos de la corteza, con una mirada, si se quiere, más de la ciencia básica, ¿no? Gracias a eso pudimos de alguna forma redirigir toda esa experiencia para tratar de resolver un problema que uno podría poner, como decía, en esta mal llamada dicotomía en el campo de la ciencia aplicada. Y un poco la idea es la siguiente, como digamos, uno conoce quizás de otros contextos y tenemos algunos elementos que son radioactivos, ¿sí? Elementos como el uranio, ¿sí? Que tenemos acá, es un elemento que a lo largo del tiempo se transforma, ¿sí? Por ser justamente radioactivo, en otros elementos como el torio, ¿sí? El radio, el radón, que es uno del que a nosotros nos va a interesar, entre otros,
y en esa transformación emite radiación, ¿sí? Esta es la base, por ejemplo, de la energía nuclear o las aplicaciones en la medicina nuclear. Y esto hace que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, rocas y suelos con niveles un poquito elevados, no mucho, de uranio, la producción, por ejemplo, de algunos de estos elementos, como el radón, que es el único en esta cadena que es un gas, también sea elevada. Y eso va a hacer que si yo tengo, por ejemplo, una vivienda construida encima de ese sustrato, dependiendo de las condiciones de las viviendas y de otros parámetros, ese gas, ¿sí? Este radón, se acumule. Y el punto es que el radón, después del tabaco, es la segunda causa de cáncer de pulmón. ¿Sí? Esto, digamos, no lo decimos nosotros, lo dice la OMS ya hace muchos años. Y por lo tanto, existen numerosos programas en el mundo, lamentablemente todavía no en Latinoamérica, particularmente en Argentina, que se dedican a diagnosticar, monitorear y mitigar el efecto del radón en las viviendas, ¿sí? Desde el punto de vista de, digamos, con una mirada desde la salud. Y eso es un poco lo que nosotros estamos desde hace un tiempo tratando de hacer, ¿sí? Junto como les decía, con muchas colegas, con muchos colegas de distintas disciplinas. Lo que hacemos es tratar de identificar qué sectores de nuestro país, por ejemplo, tienen estas potenciales anomalías de uranio que a su vez traen aparejadas anomalías de radón, ¿sí? Eso lo medimos en el campo, ¿sí? Un trabajo, podríamos decir, geológico un poco más clásico. Medimos, ¿sí? Con unos detectores en las viviendas, ¿sí? De estas zonas que nosotros estamos identificando como anómalas, y eso lo hicimos única, pura y exclusivamente gracias a la ayuda y a la colaboración de la gente, ¿sí? Porque sobre todo en el contexto que nos toca, eso fue fundamental y digamos, siempre el apoyo de la comunidad es fundamental en el trabajo que nosotros hacemos. Y sobre esta base, ahora más recientemente estamos empezando a trabajar con médicos para tratar de cruzar, digamos, lo que nosotros vemos desde la geología con lo que ellos les llega, por ejemplo, al consultorio, el paciente, y tratar de cruzar y hacer una evaluación desde la salud hasta el control geológico que pueda tener la vivienda que habitan esas personas. Y obviamente que nuestro objetivo, digamos, ya en un largo y mediano plazo, es poder establecer, ¿sí? Y definir a nivel de Argentina, a nivel federal, un mapa de radón que nos permita, ¿sí? Aportar, discutir y evaluar estrategias, políticas públicas para el ordenamiento territorial, ¿sí? Como se hace en muchos países, poder definir y conocer dónde tenemos problemas de radioactividad natural es fundamental para zonificar y tomar medidas, ¿sí? El mundo habita muchas zonas con exposición a esta radiación ionizante, a esta radioactividad natural, pero lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Bueno, eso era la síntesis de lo que les quería contar. Agradezco de nuevo a todas y a todos por estar presentes y, digamos, en un contexto un poco más grande y dado la situación que nos toca, ¿sí? Agradezco el apoyo de todos estos años, ¿sí? A la universidad, a los organismos nacionales de ciencia y tecnología, a los diferentes colegas, ¿sí? Y particularmente, digo, a la universidad pública, sin la cual yo honestamente no estaría acá, soy primera generación de universitarios y creo que en estos tiempos nos toca más que nada defender la posibilidad de tener una educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy, muy interesante. Y no me puedo despedir sin preguntarte, esas zonas que ustedes están encontrando en las que hay radón y por lo tanto radiación natural, ¿no? ¿Están asociadas a las áreas donde hay minería de uranio o puede ser en cualquier parte del país? En general, en las áreas donde hay manifestaciones de uranio, es muy esperable que uno tenga. De hecho, nosotros estamos trabajando en algunos sectores de Córdoba donde eso ocurre. Pero el punto es que el radón no solo va a estar en áreas donde haya manifestaciones, vamos a decir, de gran escala de uranio. Pequeñas anomalías de uranio en las rocas, que desde el punto de vista del uranio en sí mismo no tienen ningún impacto en la salud, sí pueden tener anomalías potencialmente perjudiciales de radón. Y eso es un No poco en lo hay que estamos trabajando.
no hay manera de detectarlo ni por el olor ni por nada. O sea, es absolutamente invisible en nuestros sentidos. Exactamente, la única forma es de medirlo. Claro. Y de hecho la forma más concreta y, digamos, robusta para poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista de la salud es medirlo dentro de las viviendas. Y es muy Y complicado. ustedes, digamos, para empezar a medirlo, porque dado que no hay ninguna manifestación visible ni detectable, salvo con los instrumentos, ¿cómo eligen las zonas en que, en teoría, ustedes dicen, podemos pensar o inferir? ¿Es por la antigüedad de las rocas? ¿Cómo ustedes eligen las zonas potencialmente peligrosas en ese sentido? Bueno, esa es una excelente pregunta porque es un poco a lo que yo apuntaba con la primera parte de la charla. Un poco por la experiencia de haber trabajado en problemas, voy a decir así como muy de la geología, de la geología dura, ¿sí? De la geoquímica de las rocas, la evolución de los diferentes tipos de rocas. Nosotros lo que hacemos ante la falta de datos de radón, ¿sí? Hay muchos países que ya tienen mapas de radón con 40.000 datos, 50.000 datos, es basarnos en la geología básica. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, ciertos tipos de rocas que de los papers, de las publicaciones, conocemos que tienen ciertas características, por ejemplo, desde la química, van a tener, ponele, anomalías pequeñas de uranio. Y sobre esas características, esos rasgos primeros, nosotros los usamos como, vamos a decirlo así, como un primer tamiz para decir, vamos a empezar a trabajar en ese área. Y de hecho, con ese criterio hemos elegido algunas áreas donde empezamos a encontrar anomalías que si quizás uno las quisiera buscar solo midiendo radón, uno no llegaría nunca, ¿sí? Porque no tenés forma de tamizar aleatoriamente en dónde empezar a No. buscar. Y en ese sentido, la geología básica, la ciencia básica, esa experiencia fue la que nos permitió hacer un primer tamiz para elegir y empezar a medir. Bueno, volvemos a la ciencia básica. Y la última antes de pasar a nuestro último talento. Sé que hay zonas del sur de la India que tienen alta radiación natural, radiactividad natural, no Mm. por el accidente ni nada. Allí se registra mayor tasa de casos de cáncer, etcétera, o las personas que viven en esas áreas están adaptadas. No, en general, los lugares que, digamos, de los lugares donde hay más estudios, tanto ambientales, o sea, como vamos a decir, del factor geológico, si queremos, acoplados con la parte epidemiológica, suele haber, digamos, es bastante claro que hay una relación. De hecho, cuando uno mira, digamos, países del hemisferio norte que tienen estudios muy detallados, digamos, las estadísticas muestran que, no sé, miles o decenas de miles de personas mueren al año por cáncer de pulmón atribuible a radón, ¿no? Digo, después del tabaco. Lo que es muy difícil, y que es algo que nosotros estamos intentando hacer, es establecer, digamos, relaciones muy regionales. ¿Por qué? Porque en general quienes trabajan desde la parte ambiental, que son para ahí organismos más del control nuclear o cosas por el estilo, generan sus propias bases de datos y la validan con datos epidemiológicos desde la salud, y quienes trabajan desde la salud, los médicos, generan sus propios datos, pero los contrastan con, digamos, las bases de datos ambientales estadísticas. Y en esos cruces muchas veces ocurre y se ve que no hay una relación uno a uno, si bien vamos a decir, hay una relación, pero no estrictamente una correlación. O Nosotros una lo que causa. estamos, claro, nosotros lo que estamos intentando hacer, con mucho esfuerzo porque es muy difícil, es empezar a generar una base de datos uno a uno, donde podamos tener pacientes que tienen diagnóstico y que tienen, por ejemplo, marcadores, biomarcadores, hechos por oncólogos clínicos, estamos ahora empezando a trabajar con oncólogos clínicos, que se puedan atribuir a radón, y sobre esos mismos datos, sobre esas mismas personas, encontrar si tenemos un dato ambiental, ir a medir a la casa de la gente, básicamente, para ver si tenemos ahí un problema de radón. Y generar una base de datos, digamos, uno a uno, que es algo extremadamente complejo, para ver si encontramos efectivamente esa relación, eh, digamos, totalmente clara y bien documentada, de la cual no hay muchos antecedentes. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a Sebastián. vos. Espectacular, espectacular. Y qué desconocido todo lo que están haciendo, ¿no? Por eso es tan importante la tarea de la academia en dar a conocer, en mostrar
qué es lo que se hace en la ciencia local. Y vamos a Leandro Buñón. Leandro es bioingeniero por la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctor en ingeniería por la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es investigador asistente en el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia SINCI de la Universidad Nacional del Litoral y profesor adjunto también en esta casa de estudios. Su investigación se centra en el área de inteligencia artificial, en la intersección entre aprendizaje automático y bioinformática, con especial foco en el estudio de secuencias biológicas, predicción de estructura de ARN y desarrollo de modelos generativos. Dictó cursos de grado y posgrado, así como en distintas universidades, en la UBA, en la UNER, en la Austral, etcétera, así como en programas de la industria. Publicó más de 20 artículos en revistas científicas indexadas, participó en desarrollos tecnológicos con transferencia a la industria y actualmente colabora con la startup The Cell Company en proyectos de biología sintética. Recibió el premio Balseiro a la vinculación tecnológica, además de otras múltiples distinciones en equipo. Leandro, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Nora, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que hacen posible este espacio y bueno, y gracias a la academia por la distinción también. Yo vengo, bueno, estoy trabajando en Santa Fe y quiero contarle un poco lo que hago. Yo me especialicé en aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial, donde lo que hacemos es investigación y desarrollo. De modelos o de algoritmos que buscan identificar patrones en los datos de la forma lo más automática posible, eh, y luego de alguna forma usar esos patrones para, por ejemplo, organizar mejor esos datos o para predecir propiedades que surgen de esos datos que no son evidentes, y también para generar datos nuevos que sean verosímiles. Yo trabajé en diferentes áreas, empezando el doctorado con señales fisiológicas, como por ejemplo la variabilidad del ritmo cardíaco. He trabajado con imágenes también, pero hoy principalmente hago investigación aplicada a secuencias biológicas, como pueden ser el ADN, el ARN o las proteínas. Hay muchas otras, como ya estuvieron comentando hoy los chicos que se dedican a glico también. Eh, la particularidad de estas secuencias es que uno las puede representar como si fueran secuencias de texto, de letras. Cada letra es también una molécula que está como conectada con la siguiente. Y si bien no tenemos palabras o gramática, digamos, como nuestro lenguaje, claramente hay patrones ahí que hacen que estas moléculas cumplan su función. En definitiva, son las que generan o manejan toda la información en la célula y son las responsables de toda la maquinaria celular. Entonces, claramente es algo que nos interesa conocer. Y si podemos hacer modelos que puedan entender este lenguaje, que puedan leer este lenguaje de la vida, digámosle, eh, también podríamos eventualmente hablarlo y generar un montón de aplicaciones prácticas alrededor de eso. Estas secuencias no son palitos, digamos, que están ahí, sino que son muy flexibles y interaccionan entre sí cada uno de estos elementos, cada letra de esta secuencia interacciona con las demás por un montón de cuestiones fisicoquímicas. Entonces se van formando estructuras que en principio son simples, pero luego se van complejizando y van apareciendo interacciones con otro tipo de moléculas, generando estructuras bastante complejas, como esa virulana ahí que se ve a la izquierda a la derecha, perdón. Y este problema es sumamente relevante al punto de que el año pasado el Nobel de Química se lo dieron a investigadores y desarrolladores que trabajan en hacer modelos de inteligencia artificial para predecir estructuras y para generar estructuras nuevas como si fuera a completar partes de rompecabezas, ¿no? De forma automática. Por suerte, o más bien lo que sucede, digamos, con este tipo de cosas en los últimos años, el nivel de crecimiento que ha tenido esta área es tremendo, al punto de que estamos hablando de cosas súper recientes, todo el tiempo están saliendo cosas.
Pero por suerte para nosotros hay muchos problemas que todavía esperan solución. Hay muchas preguntas abiertas de cómo podemos hacer mejores modelos, cómo podemos entender mejor esta información, cómo podemos hacerla más económica. Hay varias cosas a responder, entonces también tenemos como mucho trabajo posible ahí en términos de tanto de investigación como de desarrollo. Nosotros desde el Litoral lo que hicimos fue empezar a trabajar con eh, ideas que vienen del procesamiento del texto, del lenguaje, donde uno puede, estos famosos grandes modelos de lenguaje que permiten procesar un montón de texto y entender relaciones, bueno, eso mismo se puede hacer con las secuencias. La ventaja es que tenemos millones de secuencias ya públicas, que hay bases de datos y demás. Entonces uno puede pensar en entrenar modelos adaptados a este tipo de datos y luego especializarlos en, eh, en modelos que son para aplicaciones en particular, para aplicaciones que en general lo que sucede con datos biológicos es que tenemos muy pocos datos, entonces, o son datos feos, entre comillas, ¿no? Son datos que son muy variables y demás. Entonces, lo que queremos de alguna forma es adaptar esos modelos. eh, y el desafío científico y técnico acá es cómo hacemos para pasar, digamos, transferir esa información de estos grandes modelos, ese conocimiento, a un problema diferente y que el sistema funcione mejor que otros modelos, ¿no? En particular, una aplicación de la que estamos trabajando en el laboratorio es identificar regiones o dominios importantes de las proteínas solo a partir de la secuencia, de poder identificar estas regiones de forma tal de que se pueda catalogar bases de datos, que se puedan identificar funciones de secuencias nuevas que no se tienen registro. Eh, y bien, básicamente eso. Y otra molécula que como que ganó mucha atracción a partir de la pandemia es el ARN, donde ha aparecido un montón de aplicaciones, tanto desde salud como en el agro. En nuestro caso, ya veníamos trabajando en la identificación de premirnas, un tipo particular corto de ARN, basándonos en las cualidades estructurales de esas moléculas. Pero bueno, nos encontramos, pudimos hacer trabajos incluso que pudimos validar con datos experimentales cuando salió el genoma del COVID y demás, pero encontramos rápidamente que los modelos que hay actualmente no funcionan muy bien en secuencias un poco más largas. Entonces desarrollamos nuevos modelos que permiten como aprender mejores patrones de estas secuencias y funcionar mejor con desafíos como les comentaba, que en general lo que tenemos es que tenemos pocos datos y los datos son difíciles de aprender para estos modelos. Y tenemos varias líneas de investigación donde lo que intentamos hacer es eh, resolver algunas cuestiones fundamentales, digamos, del aprendizaje automático, como por ejemplo, muchos de estos modelos están pensados para texto, pero bueno, las secuencias biológicas tienen otra lógica, otra distribución, entonces bueno, tenemos que ver cómo adaptamos eso, ver cómo aprovechar información de la información de la conservación evolutiva de las secuencias, en mejorar la predicción de estructuras y demás. Y también cómo, en definitiva, resolver el problema fundamental que vemos acá, que es que los modelos se terminan aprendiendo de memoria los pocos datos que hay y no terminan como aprendiendo la física de fondo o la lógica a pequeña escala de qué es lo que sucede en estas plegamientos de secuencia. Y bueno, y finalmente otra línea de investigación es que también nos encontramos con la situación que es bastante reciente, incluso para proteínas también, es algo que se está empezando a discutir hace poco, que en general tenemos como una foto de la estructura de estas moléculas, pero en realidad hay muchas eh, de estas secuencias que tienen varias estructuras posibles que conviven en el tiempo, es decir, son cosas dinámicas que se van moviendo y van interaccionando con diferentes factores externos y demás. Entonces, estamos explorando el uso de modelos generativos, así como los modelos generativos de imágenes que están famosos hoy en día, pero que nos permitan
generar espacios de estructurales para diferentes secuencias y poder analizar cuáles son más probables y ese tipo, hacernos ese tipo de preguntas o de análisis. Bueno, eso resume un poco lo que estamos trabajando. Eh, Quiero, bueno, por supuesto me sumo a todos los comentarios que hicieron sobre la educación pública. Yo, bueno, le debo todo a la educación pública básicamente. Eh, en el laboratorio trabajamos con muchos, somos un gran equipo, digamos, el grupo de bioinformática del CINC. En particular quiero agradecer a Diego Milane y Georgina Steinmeier, que son mis directores, digamos, en la carrera, y especialmente a los nuevos becarios que se suman a esta locura de investigar en Argentina y en este tema en particular, que tiene un montón de desafíos y que no sé, el entusiasmo que traen los chicos y las chicas cuando empiezan realmente te dan muchas ganas de seguir. Eh, y bueno, creo que es eso. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Impresionante. Bueno, estás trabajando en el horizonte del horizonte de la ciencia actual, la inteligencia artificial que amenaza con cambiarlo todo, tanto por, por lo positivo como a veces se teme por otras cosas que no serían tan convenientes, pero que desde todo punto de vista es imparable y particularmente es imparable e innegable lo que está sucediendo ahora con la aplicación de esta herramienta en la ciencia, ¿no? Y los otros días estaba hablando con un investigador y decía, todo lo que yo hago ahora, dentro de pocos años, un becario va a poder aplicarlo a lo mejor a 100 millones de casos sin necesidad de intervención, o sea, todo lo que yo aprendí en décadas de prueba y error lo van a tener en una herramienta de inteligencia artificial para multiplicarlo ad infinitum. Realmente impresionante lo que se va a poder hacer, pero también, bueno, las preguntas que abre sobre cómo se va a aplicar esta tecnología tan poderosa, ¿no? Así que fundamental tener Sí, personas, ¿no? sí, sí, Eh, lo que sucedió con AlphaFold fue esto, ¿no? Que antes era una tesis doctoral completa para estudiar una estructura de una proteína, y ahora tenés modelos que generan eh, un montón de predicciones. Pero también es cierto que hay muchas cosas que no funcionan bien, y no deja de ser una herramienta, y no deja de ser importante. Yo acá no los mencioné, pero tenemos un montón de colaboradores de otras áreas de la parte de la biología, en otros países también. Eh, es fundamental la multidisciplinaridad, y que incluso también se dan tanto en la academia como en la industria, ¿no? Hay un montón de preguntas que uno se hace o que se puede hacer desde la parte de inteligencia artificial, digamos, decir, bueno, voy a hacer este programa que va a resolver este problema, y a lo mejor no tiene sentido esa pregunta siquiera, porque la persona que está trabajando en eso ya sabe la parte, por ejemplo, biológica. Entonces, nada, yo creo que el valor de lo que aprende es cierto que a veces hay cosas que se pierden. A mí me pasa también, uno está trabajando un año en algo y de repente ya queda obsoleto por la nueva tecnología y bueno, ya no tiene mucho sentido seguir trabajando en eso. Pero creo que no se pierde el know-how del que se está formando, ¿no? O del que está trabajando en esa área. Sí, realmente, bueno, es lo que plantea las preguntas, que cada vez que se resuelven problemas y se contestan preguntas, surgen múltiples otras nuevas y es lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Así que les agradecemos a Silvina Limandri, a Alejandro Cañoni, Facundo Rodríguez, Romina Arroyo, Sebastián Oriolo, Leandro Buñón. eh, este panorama que nos dieron, espero que no me falte nadie, eh, el panorama que nos dieron de tantas disciplinas tan diversas y del trabajo espectacular que están haciendo y el aporte que hacen estos talentos jóvenes a la ciencia y la tecnología local. Realmente
un encuentro para disfrutar que dimos el llamar Ciencia en Marcha, un encuentro con los jóvenes talentos premiados, distinguidos con el premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy les pedimos que prendan sus cámaras a todos para que les demos una última mirada. Por mi parte, quedo a disposición. Agradecemos muchísimo a la doctora Gloria Dubner, que es la que se pone a las espaldas la organización de cada uno de estos encuentros. Hoy con un pequeño inconveniente técnico, pero que por suerte no empañó esta charla que dimos y que dieron ustedes en particular sobre los temas que están estudiando, uno más fascinante que otro, que van desde la física, la matemática, la química, la ecología y la evolución de las especies, la geología, la astronomía, la bioingeniería y la inteligencia artificial. La verdad, sin palabras para felicitarlos. Les agradecemos muchísimo. También agradecemos a los amigas y amigas que nos acompañaron. Y este encuentro queda, como todos los demás de la serie de cada año, a disposición de quienes quieran visitarlo o revisitarlo muchas veces porque no se pudo seguir con detalle cada una de las exposiciones. Pueden visitarlo o revisitarlo tanto en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de San Martín como en el sitio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas felicitaciones para todos, que esto sea un gran estímulo, ya que en este momento no tenemos estímulos en dinero, estímulos en compra de equipos, en fin, estímulos en posibilidades tal vez de viajar. Bueno, por lo menos el estímulo de este reconocimiento de los científicos consagrados hacia los grandes talentos que ya están tomando la posta, ¿no? Para seguir adelante de esta cadena de conocimiento, de construcción del conocimiento que es la ciencia. Un fuerte Eh, abrazo para todos y también, como decíamos, para los amigos que nos acompañan y los que vean este encuentro más adelante. Y para Una quienes... sola cosa, Sí, agradecer a todos, agradecerte mucho, Nora, agradecer y felicitar de nuevo a todos y también invitarlos para el próximo encuentro, que ahí va a ser con los ganadores del premio Consagración de la Academia, el 19 de noviembre a las 17 y esperemos no tener dificultades técnicas. Disculpen si hubo inconvenientes en este caso, pero bueno, pasa eso con las transmisiones y quedan algún- invitados para el último encuentro del año. una desprolijidad mínima, la podemos pasar por alto y ojalá el próximo sea como siempre, sin problemas y ya vamos a tener otro encuentro con los mayores talentos, algunos de los mayores talentos que tiene la ciencia local. Imperdible, los esperamos a todos en noviembre y un fuerte abrazo para todos los talentos jóvenes de este año.